Siempre creí que ver a un hijo casarse era el mayor orgullo que una madre podía sentir. Pasé décadas cosiendo sueños, pensando que algún día ese niño que crié sola me miraría con ternura y gratitud. Pero nada me preparó para el día en que levantó la voz contra mí. «Mamá, pídele disculpas a mi esposa o te vas a la calle». Esas palabras cortaron el aire, y también lo que quedaba de mi corazón. En ese instante entendí que no era solo una discusión, era el fin de toda una vida de sacrificios borrada con un solo grito. Pero si crees que esta historia termina con una madre humillada, estás muy equivocado. Porque lo que hice después hizo que mi hijo temiera el sonido de mi silencio. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia da un giro total, y su desenlace te dejará sin aliento. Pero antes, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y si te gustan las historias reales y llenas de emoción, suscríbete al canal, porque lo que viví puede cambiar la forma en que ves la palabra familia. Mi nombre es María del Carmen Ramírez, tengo 72 años, soy costurera jubilada y madre de un solo hijo, Julián. Siempre pensé que el amor de una madre era indestructible. Pero aquel día, descubrí que hasta el amor tiene un límite. Trabajé toda mi vida con la esperanza de que a mi hijo no le faltara nada. Coser fue mi destino y mi condena. Desde que enviudé, mi máquina de coser se volvió mi única compañía. A través de ella alimenté a Julián, pagué su escuela y cubrí cada gasto sin pedir ayuda. Mi vida transcurría entre hilos de seda, agujas finas y la fragancia de perfumes caros que dejaban las clientas del taller. Las mujeres que atendía vivían entre joyas y cenas en restaurantes elegantes. Yo solo aspiraba a que mi hijo algún día tuviera una existencia así, sin cicatrices en las manos ni cuentas vencidas en el banco. Julián creció rodeado de carencias, pero con un brillo en los ojos que me hacía creer que lo lograría todo. Lo inscribí en la mejor universidad privada, pagándola a plazos con lo que ganaba en cada vestido. Recuerdo haber vendido mi anillo de boda cuando el banco me cerró la cuenta por falta de fondos. Aún así, nunca me quejé. Cuando lo veía estudiar, sentado junto a la ventana, sentía que todo sacrificio tenía sentido. Él era mi inversión más grande, la única cuenta que esperaba ver rendir frutos con amor, no con dinero. El día que me presentó a Camila supe que algo en mi historia cambiaría para siempre. Ella era hermosa, elegante, de voz dulce y mirada fría. Llevaba un bolso de cuero de diseñador y un perfume tan fuerte que me mareó. Me abrazó con educación, no con cariño. Yo fingí alegría, pero sentí una punzada en el pecho. Julián parecía orgulloso de mostrarme esa vida nueva, como si quisiera probarme que mis años de esfuerzo habían valido la pena. No sabía que, en realidad, estaba a punto de convertirme en una intrusa en su propio hogar. Cuando me mudé con ellos después del matrimonio, creí que por fin podría descansar. La casa era un palacio, pisos de mármol, lámparas de cristal, cortinas que parecían flotar. Todo brillaba con una elegancia que me resultaba ajena. Camila me ofreció una habitación junto al jardín, lejos del dormitorio principal. «Para que tenga privacidad», dijo. Lo que no entendí en ese momento fue que también quería distancia. Pero acepté. Me dije que todo cambio exige paciencia, y que el amor de mi hijo bastaría para hacer de ese lugar un hogar. Las primeras semanas fueron una ilusión. Me levantaba temprano, preparaba café y pan dulce, y decoraba la mesa del desayuno con flores. Camila apenas me saludaba, siempre con prisa, siempre mirando su reloj de oro. Julián parecía feliz, aunque nervioso. Comenzaron a llegar amigos de la pareja, todos con ese aire de superioridad que solo da el dinero. Me esforzaba por encajar, por no estorbar. Pero cada palabra mía parecía incomodar a Camila. A veces me pedía que no hablara tanto, para no interrumpir las conversaciones importantes. Una tarde escuché desde el pasillo cómo ella le decía a Julián que mi presencia rompía la armonía del hogar. Esas palabras se me clavaron como alfileres. Él no la contradijo. Solo guardó silencio. Sentí que todo el aire se me escapaba, como si la casa me expulsara poco a poco. Empecé a pasar más tiempo en mi habitación, tejiendo, escuchando el ruido lejano de las copas brindando. No entendía en qué momento mi esfuerzo se había vuelto motivo de vergüenza. No era parte de su mundo, y Camila se encargaba de recordármelo sin decirlo. Las noches se volvieron largas. Me quedaba despierta,
mirando las luces del jardín a través de las ventanas grandes. Pensaba en lo diferente que era todo a mi antiguo hogar. Allá, las paredes eran viejas, pero había risas. Aquí, en cambio, el lujo se mezclaba con un silencio que helaba el alma. Julián pasaba menos tiempo conmigo. Su ropa olía a colonia cara, a vida nueva. Yo me aferraba a la idea de que el amor de un hijo no se quiebra, aunque se contamine de orgullo. Pero había algo en su mirada que empezaba a dolerme. Un domingo, mientras planchaba unas camisas en el cuarto de servicio, escuché cómo Camila me llamaba desde el pasillo. Su voz sonaba tensa, impaciente. Cuando aparecí en la puerta, me observó de arriba abajo con ese desdén que ya conocía. Tu presencia incomoda, María. Aquí las reglas son distintas. No supe qué responder. Sentí una mezcla de rabia y tristeza, como si de pronto me hubieran borrado de la historia que yo misma había tejido. Quise hablar, pero no pude. Guardé silencio, ese silencio que tantas veces había sido mi refugio, pero que empezaba a volverse mi condena. Desde ese día, algo se rompió entre nosotros. Ya no era bienvenida en su mesa, ni en sus conversaciones. Me limitaba a hacer lo que me pedían y desaparecer antes de que alguien notara que seguía ahí. Mis manos, acostumbradas a coser sueños, ahora solo limpiaban platos ajenos. A veces me preguntaba si el amor también se gasta, como el dinero que uno guarda en una cuenta vacía. Si las emociones también tienen un límite de crédito. Yo había dado todo, y aún así, el saldo siempre parecía en mi contra. Esa noche me miré al espejo y apenas me reconocí. Había arrugas nuevas, no en la piel, sino en el alma. Me prometí no llorar. Quería entender en qué momento el amor se había convertido en deuda. Quizá el silencio sea hereditario, pensé. Quizá Julián aprendió de mí a callar para no romper la paz. Pero hay silencios que matan despacio, y el mío ya estaba cobrando su precio. Todavía no lo sabía, pero esa sería la última vez que permitiría que alguien decidiera mi lugar en el mundo. La rutina en aquella casa empezó a sentirse como una cuerda invisible apretándome el cuello. Cada mañana me levantaba antes que el amanecer, preparaba café recién molido y servía el desayuno en la mesa del comedor, que parecía más una vitrina que un lugar para comer. Camila bajaba con su bata de seda y el cabello impecable, dejando tras de sí una estela de perfume caro. Apenas me dirigía la palabra. Su tono era suave, pero su indiferencia pesaba más que cualquier grito. Yo me aferraba a las pequeñas cosas, limpiar las ventanas grandes, regar las plantas, fingir que todavía pertenecía a ese espacio que no me quería. El lujo que antes admiraba comenzó a volverse insoportable. Las tazas de porcelana fina, las cortinas de lino importado, las velas aromáticas en los pasillos, todo me recordaba que estaba viviendo en un lugar que no era mío. Julián salía temprano a trabajar en el banco, siempre con su traje perfectamente planchado y su reloj brillante. Cuando se despedía de mí con un beso en la frente, lo hacía rápido, sin mirarme a los ojos. A veces me quedaba de pie en el vestíbulo, mirando la puerta cerrarse y sintiendo que con cada día que pasaba mi hijo se alejaba un poco más de mí. Camila empezó a imponer sus reglas sin decirlas directamente. Si movía un florero del lugar, lo regresaba con un gesto molesto. Si cocinaba algo sin consultarla, me recordaba que a Julián le gustan los sabores más delicados. Me sentía una invitada perpetua, observando cómo la casa se transformaba en un escenario de apariencias. Todo estaba medido, desde la luz de los candelabros hasta el orden de los cojines del sofá. Ella lo controlaba todo. Y mi hijo simplemente lo permitía. Nunca pensé que el respeto pudiera extinguirse con tanta elegancia. Una tarde, mientras planchaba una camisa de Julián, escuché su voz en la sala. Hablaba con Camila sobre abrir una cuenta conjunta para comprar una nueva propiedad. Una casa más grande, más cerca del club privado, dijo ella. Mi nombre ni siquiera se mencionó. Era como si yo no existiera. Cerré la puerta del cuarto y respiré hondo. No por envidia, sino por impotencia. Esa conversación me confirmó algo. Había dejado de ser parte de su vida para convertirme en un recuerdo que no sabían dónde colocar. Esa noche, durante la cena, el ambiente estaba cargado. Camila me pidió que sirviera el vino y luego me sugirió que cenara en la cocina, para que descansara. Su voz era dulce, pero sus palabras eran una sentencia. Obedecí sin discutir.
Desde la cocina, escuchaba las risas y los brindis que llegaban desde el comedor. El cristal de las copas chocando me recordaba el sonido de mis esperanzas rompiéndose una vez más. Apreté los puños. Sentí una rabia tranquila, como una corriente silenciosa que comenzaba a moverse dentro de mí. Los días siguientes me limité a hacer lo necesario. Ya no adornaba la mesa ni preparaba flores. Solo hacía mi parte. A veces pensaba en retirar mis ahorros del banco y marcharme, pero no tenía un plan. Mis pocas cosas cabían en una maleta vieja. La idea de volver a empezar a mi edad me asustaba. Sin embargo, cada mirada de Camila me empujaba un paso más hacia esa decisión. Ella me trataba con esa cortesía que duele más que la grosería, como si yo fuera una sombra que le estorbaba en su mundo de perfección. Una mañana, mientras limpiaba el estudio de Julián, encontré una carta sin abrir sobre su escritorio. El sobre tenía el logo de la inmobiliaria donde había comprado la casa. Sentí curiosidad, pero no la abrí. Solo me quedé mirándola, pensando en todo lo que había invertido para que él tuviera ese hogar. Recordé los turnos dobles, las noches sin dormir, los almuerzos que me saltaba para ahorrar. Cada mueble, cada alfombra, cada ventana grande representaba una parte de mi vida que ya no me pertenecía. Cerré la puerta y me prometí no volver a tocar nada que no fuera mío. Empecé a notar pequeños detalles. El tono con el que Camila me daba instrucciones, la forma en que Julián evitaba defenderme. Si me equivocaba al lavar un mantel, ella lo mencionaba frente a él con esa sonrisa de superioridad. «No te preocupes, amor, ya es grande, a veces se le olvidan las cosas», decía. Me dolía más la falta de reacción de Julián que las palabras de ella. Quería que él hablara, que me mirara y dijera algo, lo que fuera. Pero solo se servía otra copa de vino y cambiaba de tema. Aprendí que el silencio también puede ser una forma de traición. Una tarde de domingo, mientras ellos se preparaban para salir, Camila se acercó a mí y dijo con su voz más amable: «María, sería bueno que tomes un descanso. Podríamos pagarte unos días en un hotel boutique. ¿Te gustaría?». Su sonrisa me perforó el alma. Sabía que lo decía para alejarme. Fingí gratitud, pero sentí una humillación tan profunda que tuve que sostenerme del respaldo de una silla. Cuando se fueron, recorrí la casa en silencio, observando cada rincón como si fuera la última vez. Todo estaba tan perfectamente ordenado que dolía. El lujo sin amor es solo escenografía. Esa noche no encendí la luz. Me quedé sentada en la oscuridad, escuchando el tic-tac del reloj del pasillo. Pensé en mi madre, en cómo me enseñó que el respeto se gana con trabajo y no con apariencias. Pero esa enseñanza se había perdido en el camino. Sentí miedo de convertirme en una invitada perpetua en mi propia historia. Cerré los ojos y me prometí no volver a justificar el desprecio disfrazado de cortesía. A veces, la dignidad empieza con una decisión silenciosa. Y yo estaba a punto de tomar la mía. Esa semana, la casa se llenó de preparativos. Camila había organizado una cena para celebrar el ascenso de Julián en el banco, y la emoción en su voz contrastaba con la frialdad con que me daba órdenes. Todo debía ser perfecto: los manteles recién planchados, la vajilla de porcelana fina, las copas de cristal alineadas como soldados. Contrató un chef privado y una florista para decorar el comedor con lirios blancos. Yo me limité a ayudar en silencio. Cada detalle brillaba, pero a mí me pesaba el corazón. No era mi casa, no era mi celebración, y sin embargo, era yo quien sostenía toda esa perfección. Esa tarde, mientras pulía los cubiertos de plata, pensé en cómo había pasado de ser la dueña de mis días a una especie de empleada emocional en la vida de mi hijo. En la mesa, Camila había dispuesto centros de mesa dorados, servilletas de lino bordadas y velas aromáticas de un spa de lujo. «Nada puede verse fuera de lugar», repetía una y otra vez. Yo asentía, tragando el orgullo. Cada palabra suya me recordaba que en esa casa todo debía brillar, excepto mi presencia. Mi nombre se había vuelto un susurro incómodo que nadie quería pronunciar. Cuando los invitados llegaron, la casa se llenó de risas, copas chocando y perfumes caros. Eran amigos de Camila, todos elegantes, de esos que hablan de viajes y acciones en la bolsa mientras fingen interés por los demás. Julián se movía entre ellos con soltura, sonriendo, como si el pasado humilde nunca hubiera existido. Yo servía los platos, intentando pasar desapercibida.
hasta que una de las mujeres, con un collar de perlas relucientes, me miró con curiosidad. «¿Y usted, señora María, también viaja con ellos?», preguntó con amabilidad forzada. No supe qué responder. Camila soltó una risa suave, llena de veneno. «Ella apenas conoce el centro», dijo, sin mirarme, mientras tomaba un sorbo de vino. Las risas continuaron, aunque más contenidas. El calor me subió al rostro, y por un instante pensé en dejar caer la bandeja. No lo hice. Sonreí, aunque por dentro se me partía algo. Julián me miró de reojo, incómodo, pero no dijo nada. Su silencio fue peor que las palabras. En ese momento entendí que la vergüenza había cambiado de dueño. Ya no era yo la que debía agachar la cabeza. Terminé de servir la cena y me retiré a la cocina. El ruido de los cubiertos al chocar contra los platos era una tortura. Cada risa me atravesaba como una aguja. Me serví un vaso de agua y lo sostuve con las 2 manos para no temblar. Pensé en salir, en irme sin mirar atrás, pero mis piernas no respondían. Me quedé de pie junto a la ventana, viendo las luces del jardín reflejarse en el cristal. Desde ahí podía verlos reír, brindar, hablar de inversiones y vacaciones. Era como mirar una película donde yo no existía. Minutos después, escuché cómo Camila contaba la historia de cómo transformó la casa. Hablaba de la decoración, del diseño de interiores, de las remodelaciones, sin mencionar que esa casa fue pagada con mis ahorros. Me mordí el labio hasta sangrar. Recordé los recibos, las transferencias, las noches en que iba al banco a depositar el dinero justo antes de que cerrara. Nadie sabía que parte de ese lujo era mi herencia transformada en muebles que no podía tocar. El dinero que alguna vez significó seguridad ahora solo servía para sostener su vanidad. Cuando la cena terminó, los invitados se fueron dejando un aroma a vino caro y perfume francés. Camila se acercó a mí con una sonrisa perfecta. Todo estuvo impecable. María, gracias por ayudar. No respondió a mi mirada. Solo se giró y subió las escaleras, taconeando sobre el mármol. Julián se quedó en la sala, mirando los restos de la noche. Fui hacia él, buscando un gesto, una palabra, algo. «¿Te fue bien?», pregunté despacio. No contestó. Se limitó a decir: «Camila estaba feliz, y eso es lo importante». Sentí que el suelo se deslizaba bajo mis pies. Esa noche, mientras lavaba las copas, vi mi reflejo en el vidrio. Había en mis ojos una mezcla de cansancio y orgullo herido. Me pregunté en qué momento pasé de ser la mujer que enseñó a su hijo a soñar a convertirme en el motivo de su incomodidad. Enjuagué las copas una a una, como si limpiara los restos de mi propia dignidad. Pensé en mi madre, en su voz diciéndome que el respeto se gana con silencios elegantes. Pero a veces los silencios también pueden matar. Y esa noche, el mío pesaba demasiado. Subí a mi habitación cuando el reloj marcó la medianoche. Afuera, el viento movía las cortinas del jardín y el perfume de las flores se colaba por la ventana. Me quité los zapatos y me senté en la cama. La casa entera estaba sumida en un silencio lujoso, casi falso. Ese tipo de silencio que oculta más de lo que revela. Cerré los ojos y recé por tener fuerzas. No sabía aún qué iba a hacer, pero presentía que mi historia no podía seguir siendo una vida escrita por otros. Algo dentro de mí empezaba a despertar, algo que ni el miedo ni la costumbre podrían detener. Antes de dormir, volví a escuchar las palabras de Camila resonando en mi cabeza. Ella apenas conoce el centro. Me dolieron más que cualquier ofensa. Tal vez era cierto. Tal vez no conocía el centro de la ciudad, pero conocía el centro del dolor, el de la soledad, el de la entrega sin medida. Y mientras apagaba la lámpara, comprendí que la vergüenza no era mía. La verdadera pobreza no está en la falta de dinero, sino en la ausencia de compasión. Y esa noche, entre mármoles y copas vacías, descubrí que el lujo sin respeto solo es otra forma de humillación. Esa mañana todo se sintió distinto. El aire pesaba más, como si la casa supiera que algo estaba por romperse. Desperté antes del amanecer, con el corazón inquieto. Caminé hasta la cocina y encendí la cafetera. El silencio era tan profundo que podía escuchar el agua hervir. Cuando serví el café, escuché los pasos de Camila bajando las escaleras. Su perfume llegó antes que ella.
Llevaba una bata de satén y una expresión de fastidio. María, rompiste una de mis copas de cristal, dijo sin mirarme. Me tomó un segundo entender lo que decía. No era cierto, pero no importaba. En su voz había más acusación que verdad. Intenté explicarle que no había sido yo, que tal vez el viento, que tal vez el gato. Pero su mirada me atravesó. No mientas, dijo, mientras sostenía un trozo del vidrio en la mano. Su tono era el de alguien que disfrutaba de tener poder. En ese momento bajó Julián, con el cabello aún húmedo de la ducha y el traje perfectamente planchado. «¿Qué pasa aquí?», preguntó, más molesto por la interrupción que por el problema. Camila se giró hacia él con lágrimas ensayadas. «Tu mamá rompió una copa de nuestra vajilla nueva». «Nuestra», repitió. Esa palabra me dolió más que la acusación. Julián frunció el ceño y se acercó a mí. «Es cierto, mamá». Sentí un nudo en la garganta. Quise explicarle, pero mi voz no salió. Solo negué con la cabeza. Camila suspiró, fingiendo paciencia. «No pasa nada, amor, solo que las cosas de valor deberían cuidarse más». Y esa frase fue suficiente. Julián me miró con una mezcla de decepción y cansancio. «Mamá, pídele disculpas a mi esposa», dijo despacio, pero con autoridad. Creí no haber escuchado bien. «¿Qué?», susurré. Él repitió, más firme, «pídele disculpas». Todo se detuvo. El reloj del pasillo dejó de sonar. Mi corazón golpeaba tan fuerte que sentí que el eco llenaba el cuarto. Lo miré a los ojos, buscando al niño que una vez besaba mis manos cuando yo llegaba cansada del trabajo. Ya no estaba. Frente a mí había un hombre que hablaba con voz ajena. «Mamá, si no lo haces, te vas a la calle». Esa fue la frase exacta. Me quedé inmóvil, sin aire. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, pero no me caí. No lloré. Solo respiré hondo, y en ese silencio encontré algo que nunca había tenido: fuerza. Camila cruzó los brazos, satisfecha. Esperaba mi rendición. Esperaba verme humillada. Pero no le di ese placer. «Así me hablas tú, hijo», dije despacio, sin elevar la voz. «Después de todo lo que hice por ti», él me interrumpió, «no me hagas sentir culpable». Esa frase fue un cuchillo. Quise gritar, pero no lo hice. Porque entendí que a veces el grito más fuerte no es el que se escucha, sino el que se contiene. Lo miré por última vez, con el dolor seco, sin lágrimas. «Entonces ya no hay nada que decir», murmuré, y salí del comedor sin mirar atrás. Fui a mi habitación y cerré la puerta despacio. Me temblaban las manos, pero no de miedo. Era otra cosa, una mezcla de rabia y lucidez. Me senté en la cama y miré las paredes blancas, tan limpias, tan vacías. Ese lujo que antes me deslumbraba ahora me resultaba sofocante. Abrí el cajón del buró y saqué una cajita donde guardaba algunas fotos. Julián de niño, con su uniforme escolar, su sonrisa llena de orgullo. Le pasé los dedos por la cara. «¿En qué momento te perdiste?», susurré. Las lágrimas llegaron, pero no pedían permiso. El resto del día lo pasé en silencio. Escuchaba a Camila dar órdenes, a Julián hablar por teléfono como si nada hubiera pasado. En algún momento pensé en empacar mis cosas, pero algo dentro de mí me detuvo. No quería irme derrotada. Esa casa tenía demasiado de mí como para salir por la puerta trasera. Miré alrededor y pensé en cada centímetro de esa casa que ayudé a construir. Yo la había levantado con sacrificio, aunque mi nombre no figurara en ningún papel. El lujo que ellos presumían estaba hecho con mis años, con mi cansancio, con mi amor. Al caer la noche, bajé a la cocina. El aire olía a vino y a resentimiento. La copa rota seguía sobre la encimera, como una prueba muda de lo que se había roto en realidad. La recogí y la tiré al bote de basura. Después me serví un poco de agua, pero me temblaban las manos. En la ventana se reflejaban las luces del jardín, perfectas, distantes. Pensé en mi madre, en cómo me enseñó a no perder la dignidad. Y entendí que el respeto no se exige, se demuestra. Subí las escaleras con paso lento, decidida a guardar silencio, pero un silencio distinto, uno que doliera más que cualquier palabra.
Esa noche no dormí. Me quedé recostada, mirando el techo, escuchando el tic-tac del reloj del pasillo. Cada segundo sonaba como una cuenta regresiva hacia algo inevitable. Empecé a pensar en mi vida, en los años que dediqué a construir un hogar que nunca fue mío. Tal vez ese era el momento de cerrar el ciclo, de retirarme de esa historia donde solo servía como una figura decorativa. Pero aún no sabía cómo. No tenía dinero, ni plan, ni fuerzas. Solo sabía que no podía seguir viviendo bajo un techo donde el amor se medía con reglas ajenas. Cerca del amanecer, escuché a Julián salir de su habitación. No quise verlo. Fingí dormir. Sus pasos se alejaron hasta que la puerta principal se cerró. En ese instante sentí que algo dentro de mí también se cerraba para siempre. El amor de madre no desaparece, pero cambia de forma. Se endurece, se protege, se vuelve sabiduría. Respiré hondo, y por primera vez en años, no sentí culpa. Sentí una especie de vacío, sí, pero era un vacío limpio, necesario. Me quedé quieta, esperando a que el sol entrara por la ventana. Sabía que cuando la luz tocara mis manos, ya no sería la misma mujer. ¿Y tú? Si tu propio hijo te hablara así delante de su pareja, ¿pedirías perdón por algo que no hiciste, o guardarías silencio para conservar tu dignidad? Pasaron los días, y nadie mencionó el incidente. Julián actuaba como si nada hubiera pasado, y Camila, más amable que nunca, parecía disfrutar del nuevo equilibrio, ella al mando y yo en silencio. Pero mi mente ya no era la misma. Cada noche, cuando la casa dormía, abría el cajón del escritorio y sacaba los documentos. Los leía despacio, con una calma que a veces me asustaba. Ahí estaba mi nombre, grabado con tinta azul en cada hoja. María del Carmen Ramírez, propietaria. No era un error. No era un recuerdo. Era una verdad que llevaba años dormida esperando el momento correcto para despertar. Recordé el día que firmé la compra. Julián aún era estudiante y yo trabajaba en un taller de costura donde las clientas llegaban en autos lujosos y hablaban de cuentas bancarias como si fueran premios. Guardaba cada peso en una libreta del banco, anotando a mano cada depósito. El gerente, un hombre de voz amable, me miró con orgullo cuando me entregó el comprobante de transferencia. Pocas personas ahorran así, señora Ramírez, me dijo. Yo no lo hacía por ambición, sino por amor. Quería asegurarle a mi hijo un techo, un futuro. Nunca imaginé que ese mismo techo terminaría siendo el escenario de mi humillación. El sonido del papel al rozar mis dedos me producía una mezcla extraña de consuelo y miedo. ¿Qué pasaría si se enteraban de que la casa seguía siendo mía? No quería venganza. O tal vez sí, pero una que doliera sin necesidad de gritos. Había aprendido que el poder no siempre se demuestra con palabras. A veces basta con un silencio bien sostenido y una decisión firme. Esa noche no dormí. Me quedé mirando los documentos, planeando sin saberlo un nuevo destino. El dinero no me había hecho fuerte, pero la verdad sí. Antes de seguir, si esta historia tocó alguna parte sensible de tu alma, presiona suscribirse. Aquí compartimos relatos que sanan, que reconfortan y que nos recuerdan que no estamos solas. Acompáñanos en este camino de fuerza y verdad. Y yo estaba lista para usarla. Al día siguiente, mientras Camila hablaba por teléfono organizando una cena en el club privado, decidí salir. Tomé el autobús hacia el centro y bajé frente al banco donde tenía mi cuenta antigua. El edificio seguía igual, con sus pisos brillantes y su olor a papel nuevo. Al entrar, sentí que los años se derrumbaban sobre mí. Caminé hasta la ventanilla y pedí ver mi registro. Necesito actualizar mis datos, dije con voz firme. La empleada tecleó unos minutos y levantó la vista. Claro, señora Ramírez, aquí aparece la propiedad en su nombre, todavía activa. Ese todavía me retumbó en el pecho como un secreto confirmado. Salí del banco con los papeles actualizados y una serenidad que no sentía desde hacía mucho. El sol me daba de frente y el ruido de la ciudad sonaba distinto. Ya no era solo una madre herida, era una mujer que empezaba a entender el valor de su historia. En una esquina, pasé frente a una agencia de viajes y vi a través del vidrio una pareja reservando un viaje a París. Pensé en Camila, en su necesidad constante de mostrar elegancia. Y sonreí. Tal vez el lujo más grande que alguien puede tener no se compra,
es saber cuándo callar y cuándo actuar. Yo acababa de descubrirlo. Esa tarde regresé a casa con una bolsa en la mano. Dentro llevaba un sobremanila con todos los documentos. Nadie notó mi ausencia. Camila estaba en el spa y Julián aún en el trabajo. Me senté en la sala, miré alrededor y respiré hondo. El sonido del reloj de pared acompañaba mis pensamientos. Cada tic-tac parecía recordarme algo. No olvides quién eres. Guardé el sobre en un lugar seguro, detrás de una fila de libros en la biblioteca. Era mi secreto, mi escudo. Nadie sospecharía. En esa casa, el silencio ya era parte de la decoración. Los días siguientes los viví con una calma extraña. Ya no me dolían las palabras de Camila. Tampoco los silencios de Julián. Empecé a observarlos con distancia, como si fueran personajes de una historia que ya no me pertenecía. A veces los veía discutir sobre dinero, sobre gastos, sobre tarjetas de crédito bloqueadas. Julián se quejaba de los préstamos, Camila de los límites. Y yo, desde mi rincón, sonreía en silencio. No porque me alegrara su tensión, sino porque comprendí algo. El dinero puede comprar casi todo, menos la paz. Y esa paz, por primera vez en años, estaba de mi lado. Una noche, mientras cenábamos, Camila mencionó que planeaban vender la casa para mudarse a otra más grande. «Queremos algo más moderno, con mejor vista», dijo con su sonrisa de catálogo. Me mordí el interior de la mejilla para no reír. Julián asintió, orgulloso, hablando de posibles compradores. Yo los observaba como quien ve a dos niños jugando con fuego. No tenía que decirles nada. La vida se encargaría de enseñarles su lección. Pero algo dentro de mí, una voz serena, me susurró: «Prepárate. El momento está cerca». Y entendí que, tarde o temprano, el secreto saldría a la luz. Esa madrugada no pude dormir. Me levanté, encendí la lámpara y abrí el sobre una vez más. Pasé los dedos sobre mi firma y sentí un estremecimiento. Ya no era miedo lo que sentía. Era poder. Poder tranquilo, silencioso, sin violencia. Pensé en todo lo que había soportado, en cada humillación disfrazada de cortesía, en cada mirada altiva de Camila. No necesitaba venganza, necesitaba justicia. Y la justicia, cuando se hace con calma, es más precisa. Cerré el sobre y lo guardé con cuidado. El sonido del papel al deslizarse dentro del cajón fue mi pequeña victoria. Al amanecer, mientras el sol iluminaba la sala, preparé café y observé cómo los primeros rayos tocaban los marcos dorados de las fotos. Ahí estábamos, Julián, su padre y yo, mucho antes de que el dinero cambiara las cosas. Me acerqué al retrato y acaricié el cristal. «Esto también era tuyo, pero lo perdiste», susurré. En ese instante comprendí que el amor puede resistirlo todo, menos el desprecio. Cerré los ojos y me prometí que, si la vida me daba la oportunidad, haría lo que fuera necesario para recuperar mi lugar. No por orgullo, sino por respeto. El mío. Desde aquella noche supe que el silencio ya no sería resignación, sino una herramienta. Aprendí a moverme despacio, sin levantar sospechas. Camila y Julián seguían con sus rutinas, tan ensimismados en su mundo que no notaban mis ausencias. Yo observaba cada detalle con calma, las conversaciones, los documentos sobre la mesa, las facturas del banco que Camila olvidaba revisar. Descubrí que estaban endeudados, que el lujo que tanto presumían era una fachada sostenida por préstamos. La ironía me hizo sonreír. Mientras ellos vivían de apariencias, la verdadera dueña de la casa era yo. Comencé a planear sin planear, como quien deja que el destino le marque el ritmo. Guardé copias de mis documentos, revisé los recibos y tomé notas discretas. No era venganza lo que me guiaba, sino un deseo profundo de justicia. Quería que entendieran el valor de las cosas, no su precio. Cada día anotaba algo nuevo en una libreta, contactos, nombres, fechas. Era una costurera de nuevo, pero esta vez no trabajaba con hilos, sino con verdades. Sabía que llegaría el momento en que el silencio se rompería, pero debía hacerlo con precisión. Un solo movimiento bastaría. Una tarde, mientras limpiaba la biblioteca, encontré una carpeta con los estados de cuenta de Julián. Me temblaron las manos. Estaban en números rojos.
Habían hecho una compra grande, un viaje a Italia con todo pagado, hotel boutique, cenas en restaurantes elegantes. Todo financiado con la tarjeta de crédito del banco donde él trabajaba. Sentí una mezcla de pena y rabia. El hijo que crié con valores, que conoció la escasez, ahora medía la felicidad en millas acumuladas. No hay peor ciego que el que no quiere ver, pensé. Guardé la carpeta en su lugar y supe que el momento de actuar estaba cerca. Esa misma semana, Julián me pidió que lo acompañara al banco para firmar unos papeles. Dijo que era solo un trámite para actualizar la cuenta de la casa. Lo escuché con calma, sin interrumpir. Mientras hablaba, mis pensamientos corrían más rápido que sus palabras. Él no sabía que esos documentos ya no podían modificarse sin mi consentimiento. Sonreí, fingiendo ignorancia. Claro, hijo, cuando quieras, respondí. Esa sonrisa le bastó para relajarse. Nunca sospechó que en esa calma se escondía mi mayor ventaja. A veces, la gente subestima el poder de quien calla. El día siguiente amaneció nublado. Mientras Camila organizaba otra de sus cenas, decidí salir. Caminé hasta la oficina de un abogado que conocí años atrás, cuando aún vivía en el barrio viejo. Era un hombre serio, discreto, de esos que saben escuchar sin preguntar demasiado. Le conté lo necesario, que quería hacer una transferencia de propiedad, que había personas viviendo en mi casa, que necesitaba actuar sin escándalos. Me miró con respeto. Todo lo que está a su nombre es suyo, doña María. Nadie puede quitárselo. Esa frase me devolvió una dignidad que creía perdida. Regresé a casa al atardecer con una serenidad que no recordaba. La luz dorada se filtraba por las ventanas grandes, haciendo brillar los muebles como si la casa supiera lo que estaba por venir. Camila me saludó con un gesto rápido y siguió revisando su celular. Julián estaba en su estudio, concentrado en su computadora. Nadie preguntó dónde había estado. El silencio volvió a ser mi aliado. Preparé té, me senté frente a la ventana y observé cómo caía la noche. El lujo de esa casa me parecía cada vez más hueco. Era hermoso, sí, pero sin alma. Exactamente como ellos. Esa noche soñé con mi marido. Lo vi sonreír, sentado en la vieja casa donde criamos a Julián. Me decía, con voz tranquila, no dejes que te borren, María. Desperté con lágrimas en los ojos, pero también con una claridad que no había tenido en años. Me levanté, abrí el cajón del escritorio y saqué los documentos. Los coloqué sobre la mesa, uno encima del otro, y respiré profundo. Ya no tenía dudas. Llamé al abogado al amanecer. Quiero concretar la venta, le dije. Hoy mismo. Del otro lado, solo escuché un silencio breve, seguido de un entendido, señora Ramírez. El día se desarrolló con normalidad, al menos para ellos. Camila salió a hacerse las uñas, Julián al trabajo. Yo aproveché cada minuto. Firmé los papeles, realicé la transferencia y entregué la documentación al comprador. Todo fue rápido, limpio, legal. Cuando el notario me dio la copia final, sentí algo parecido a la libertad. Felicidades, me dijo con una sonrisa. Caminé por la calle con el sobre bajo el brazo, sintiendo que cada paso borraba una herida. El sol ya estaba alto, y por primera vez en años, el aire no me pesaba. Cuando volví a la casa, todo estaba igual, ordenado, silencioso, perfecto. Guardé la copia del contrato en un lugar seguro y preparé la cena como si nada. Mientras revolvía la sopa, sonreí al pensar que, sin saberlo, estaban viviendo sus últimas horas en ese palacio de mármol. No había odio en mí, solo una paz profunda. Entendí que la venganza no siempre destruye, a veces enseña. Y la lección que estaban por recibir no sería con palabras, sino con hechos. Esa noche, al subir a mi habitación, abrí la ventana y dejé que el viento moviera las cortinas. Miré hacia el cielo, tan despejado, tan inmenso, y sentí una gratitud serena. Había tardado toda una vida en comprender que la dignidad no se pide, se ejerce. Cerré los ojos, respiré hondo y me dije en silencio, mañana todo cambiará. No era un deseo, era una certeza. Porque el poder más grande no está en hablar, sino en saber cuándo callar para que los demás escuchen.
La noche anterior a mi partida fue extrañamente tranquila. Nadie sospechaba nada. Camila y Julián cenaron juntos frente al televisor, hablando de su próximo viaje, de la remodelación del jardín, de cualquier cosa menos de mí. Yo los observaba desde la cocina, en silencio, como si ya fuera una invitada de paso. Cada palabra suya me confirmaba que me había convertido en invisible. Pero lo curioso era que ya no dolía. Esa indiferencia que antes me consumía ahora me liberaba. A veces, desaparecer es la forma más elegante de decir basta. Esperé a que subieran a su habitación. Escuché el agua de la ducha, el cierre de las puertas, los pasos alejándose. Entonces me moví. Saqué la maleta vieja del armario y comencé a guardar mis pocas cosas. Un par de vestidos, un abrigo, mi rosario, las fotos de Julián cuando era niño y los documentos que ya no necesitaba esconder. Cada prenda doblada era una despedida. No tenía miedo. Había tomado decisiones difíciles antes, pero ninguna tan definitiva como esta. En esa maleta cabía mi pasado, mi dolor y mi libertad. La cerré con calma. No había prisa. Bajé las escaleras despacio, dejando que el eco de mis pasos llenara la casa. En la sala, el reloj marcaba la medianoche. Sobre la mesa de mármol coloqué un sobre blanco con 2 palabras escritas a mano. Buena suerte. No añadí nada más. Ni explicaciones, ni reproches. Solo eso. Porque entendí que las palabras sobran cuando el silencio ya dijo todo. Me quedé unos segundos observando el sobre. Era pequeño, casi insignificante, pero su peso moral era inmenso. Sonreí. Por primera vez, el poder estaba en mis manos, y no necesitaba gritarlo. Antes de salir, recorrí la casa por última vez. Toqué las paredes, los muebles, las cortinas de lino que alguna vez me parecieron hermosas. Todo seguía igual, pero ya nada tenía el mismo significado. El lujo se sentía hueco, artificial. Abrí la puerta principal con cuidado. El aire fresco me golpeó la cara y una sensación de alivio me recorrió el cuerpo. Crucé el umbral sin mirar atrás. La noche estaba clara, la luna brillante, y el silencio se sintió como un aplauso. Caminé sin destino, con la certeza de que, por primera vez en años, no debía nada a nadie. Tomé un taxi hacia el centro. Llevaba el sobre del contrato dentro del bolso y una paz extraña en el pecho. El conductor me miró por el espejo y preguntó si iba de viaje. Sí, respondí con una sonrisa, uno muy largo. Al pasar frente al banco, lo miré iluminado en la oscuridad. Pensé en todas las veces que entré ahí temblando, rogando por mantener mis cuentas a salvo. Ahora ya no había cuentas, ni préstamos, ni dependencias. Todo lo que alguna vez representó poder para otros, para mí se había convertido en cierre. La verdadera riqueza era irme en silencio. Llegué al hotel modesto donde había reservado una habitación por unos días. No era un hotel boutique ni un lugar elegante, pero tenía algo que ninguna mansión me dio: paz. Pedí una habitación sencilla, pagué en efectivo y subí con mi maleta. Las paredes eran de color crema, la cama olía a jabón y el ventilador hacía un ruido suave. Me senté frente a la ventana y abrí las cortinas. Desde ahí podía ver la ciudad dormida, las luces lejanas de los autos, la vida continuando sin mí. Por primera vez, no me dolió ser espectadora. Me sentí dueña de mi historia. A la mañana siguiente, el teléfono del hotel sonó. Era el abogado. Todo está listo, doña María. La transferencia fue completada. Su voz sonaba calmada, profesional. Asentí, aunque él no pudiera verme. Colgué despacio. Había vendido la casa. Esa frase se repitió en mi cabeza como un eco dulce y amargo. La casa que construí con sacrificio, la misma donde me humillaron, ya no existía para ellos. Y lo mejor era que aún no lo sabían. Tenían 7 horas antes de que la notificación tocara su puerta. 7 horas para entender lo que el dinero nunca les enseñó: la pérdida. Me serví un café con pan del carrito del hotel y observé la calle desde la ventana. Los transeúntes caminaban sin saber que, en algún rincón de la ciudad, una madre acababa de soltar todo lo que la ataba. No sentí culpa. Sentí alivio. Algunos pensarían que fue venganza, pero no lo fue.
Fue justicia, simple y silenciosa. A veces la dignidad llega tarde, pero cuando llega, lo cambia todo. Recordé las palabras de mi madre: nunca devuelvas el daño, hija, devuélvelo con distancia. Y eso había hecho. Les devolví distancia. Les regalé el silencio. Esa tarde, mientras el sol caía, recibí un mensaje de Julián. ¿Dónde estás, mamá? Tenemos que hablar. No respondí. Lo leí una vez, y luego otra, hasta que la pantalla se apagó sola. No tenía más que decir. Tal vez algún día entendería que mi silencio era la única respuesta posible. Apagué el celular, me acosté en la cama y cerré los ojos. Afuera, la ciudad seguía girando. Yo solo quería descansar. Dormí tranquila, sabiendo que la casa que alguna vez me vio llorar ahora sería testigo de su arrepentimiento. Desperté al amanecer con el sonido de las campanas de una iglesia cercana. Abrí la ventana y respiré el aire tibio. Sentí el alma liviana, sin culpas ni cargas. Tal vez la vida me había quitado mucho, pero me había devuelto lo más valioso, mi respeto. Preparé mis cosas y bajé al lobby. La recepcionista me deseó buen día. Sonreí y respondí: ya lo es. Caminé hacia la calle con paso firme, dejando atrás ese capítulo. Sabía que el destino no termina con una puerta cerrada, sino con la decisión de no volver a tocarla. ¿Y tú? Si pudieras cerrar un ciclo con solo 2 palabras, ¿cuáles dejarías escritas antes de irte para siempre? Esa mañana el sol entró por la ventana del hotel con una calma que casi dolía. Pedí café al servicio de habitación y lo bebí despacio, saboreando el silencio. Sabía que, a esa hora, la rutina en mi antigua casa debía seguir como siempre. Camila revisando su teléfono, Julián apurado con su corbata, la empleada limpiando el mármol. Todo igual. Lo único diferente era que, en pocas horas, la vida que conocían dejaría de existir. Miré el reloj. Faltaban 6 horas para que el notificador tocara su puerta. 6 horas para que la verdad se sentara a desayunar con ellos. Mientras tanto, yo respiraba tranquila. Saqué del bolso un pequeño cuaderno donde había anotado fechas y movimientos. Todo estaba en orden. Había algo liberador en la precisión, en saber que cada paso había sido calculado sin odio. No quería destruirlos, solo recuperar mi paz. A veces, la justicia no grita, camina despacio y llega puntual. En el televisor del cuarto sonaban las noticias, pero no las escuchaba. Mi mente estaba en otra parte, imaginando el momento exacto en que Camila abriría la puerta y leería mi nombre en un papel oficial. A las 11 en punto, el notificador llegó. Me lo imaginé con su carpeta bajo el brazo, preguntando por los propietarios. Julián seguramente lo recibió confundido, con esa sonrisa automática que usa cuando quiere parecer en control. Camila, en cambio, debió ponerse tensa. La vi en mi mente, sosteniendo el documento con sus manos cuidadas, las uñas recién pintadas. El sello del juzgado en rojo, el nombre del comprador, la orden de entrega. Tienen 7 horas para desalojar la propiedad. 7 horas. El número perfecto. Lo suficiente para comprender que el poder no siempre se hereda, a veces se recupera. En mi habitación del hotel, el teléfono vibró sobre la mesa. Era Julián. No contesté. Después vino un segundo intento, luego otro. Apagué el celular y me quedé mirando por la ventana. Afuera, la gente caminaba sin saber que, en alguna parte de la ciudad, una madre acababa de demostrar que no se juega con su dignidad. Cerré los ojos y me permití llorar, pero no de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de algo que se había liberado después de años. Mi silencio, ese que ellos despreciaron, ahora hablaba por mí con una voz que nadie podía ignorar. Mientras tanto, imaginaba la escena. Julián caminando de un lado a otro, buscando explicaciones, llamando al banco, al abogado, a cualquiera que pudiera revertir lo irreversible. Camila gritándole, preguntando qué harían, culpándolo por no preverlo. Los vi vaciando los cajones, metiendo ropa en maletas, dejando atrás lo que antes presumían. Los retratos, las copas de cristal, las flores frescas, todo se volvería irrelevante. Lo que alguna vez fue símbolo de estatus se convertiría en una carga. El lujo sin raíces se derrumba rápido. Y yo, por fin,
Entendía que mi silencio tenía el peso de una firma. Cuando el reloj marcó la 1, salí del hotel. Caminé hasta un pequeño restaurante y pedí sopa y agua mineral. El lugar olía a pan recién hecho y café tostado. Las paredes estaban llenas de fotos antiguas, familias sonriendo, rostros que parecían felices sin necesidad de máscaras. Mientras comía, pensé en Julián. No con odio, sino con nostalgia. Todo lo que hice fue por amor, incluso esto. Pero hay amores que solo se salvan desde la distancia. Entendí que protegerlo ya no era sostenerlo, sino soltarlo. A veces dejar caer es la única manera de que alguien aprenda a levantarse. Regresé al hotel y me recosté en la cama. Miré el techo y respiré hondo. El sonido de la ciudad entraba por la ventana abierta, bocinas, voces, el murmullo constante de la vida que sigue. Sentí una paz serena, una de esas que no dependen del lugar, sino del alma. Pensé en mi madre, en su frase de siempre: la dignidad no se pierde, se abandona. Yo había estado a punto de abandonarla tantas veces, pero no lo hice. La recuperé. Y ahora descansaba sabiendo que el amor no se demuestra quedándose donde te desprecian, sino sabiendo cuándo irte sin hacer ruido. Cerca del atardecer, volví a encender el celular. Había varios mensajes de Julián. Algunos cortos, otros desesperados. Mamá, por favor, necesito hablar contigo. No entiendo lo que pasa. Camila está fuera de sí. Dime que no fuiste tú. No respondí. En cambio, escribí una sola línea y la borré antes de enviarla. No fui yo, fue el silencio. Apagué el teléfono de nuevo y me quedé mirando el reflejo del cielo anaranjado en la ventana. Era hermoso, limpio, tranquilo. Y supe que el ciclo estaba completo. Esa noche soñé con la casa vacía. Los muebles cubiertos con sábanas blancas, el eco de los pasos desapareciendo entre las paredes. En mi sueño, caminaba por el pasillo y escuchaba mi propia voz decir: ya no vivo aquí. No sonaba triste, sonaba libre. Me desperté con el corazón ligero, sin resentimiento. A veces el cierre de una historia no necesita ruido ni testigos, solo la certeza de que hiciste lo correcto. Y yo lo había hecho. Cerré los ojos de nuevo y, por primera vez en mucho tiempo, dormí sin culpa, sin miedo, sin deuda alguna con el pasado. Al amanecer, el cielo se pintó de rosa. Me serví otro café, abrí las cortinas y miré hacia la ciudad. En algún punto, mi hijo estaría recogiendo los últimos restos de una vida que no supo cuidar. Yo no lo juzgaba, porque ya no me pertenecía. A veces los hijos tienen que perderlo todo para entender el valor de una madre. Yo ya había cumplido mi parte. Sonreí, cerré el libro que estaba leyendo y guardé mis cosas. Era momento de seguir adelante. La justicia ya había hablado, y lo había hecho con la voz más poderosa de todas: el silencio. A la mañana siguiente, desperté sin sobresaltos. El aire olía a nuevo, a vida distinta. Pedí un desayuno sencillo: pan dulce, café negro y un poco de fruta. Mientras comía, pensé en lo irónico que era que la calma llegara justo después del caos. Había pasado tantos años tratando de evitar el conflicto, que ahora, cuando todo había explotado, sentía una paz extraña. No era felicidad, era liberación. Desde la ventana del hotel vi a la gente pasar, cada quien con su prisa, sus deudas, sus pequeñas guerras cotidianas. Yo ya no tenía prisa. La mía había terminado. A media mañana decidí caminar por el centro. Entré a una tienda de telas, solo para tocar los rollos de lino y seda. Cerré los ojos un momento y recordé mi antiguo taller. El olor al hilo, el sonido del pedal de la máquina, las manos firmes cosiendo sueños ajenos. Por un instante volví a ser esa mujer que encontraba refugio en el trabajo. Compré un pedazo de encaje blanco, sin saber por qué. Tal vez porque necesitaba tener algo nuevo, algo mío. Lo doblé con cuidado y lo guardé en mi bolso. A veces un simple trozo de tela puede recordarte quién fuiste. Esa tarde, el celular vibró sobre la mesa del hotel. Dudé en contestar. Era Julián. Al final respondí. Mamá, nos echaron, todo se fue al carajo, dijo con la voz quebrada. No supe qué decir. Guardé silencio.
No entiendo cómo pudiste hacerme esto, continuó. Y esa palabra, hacerme, me dolió más que todas las anteriores. Porque él no entendía que yo no le había hecho nada, simplemente dejé de salvarlo. Lo escuché llorar por primera vez en años. Camila se fue con sus padres, dice que la traicioné, añadió entre sollozos. Cerré los ojos y respiré hondo. La vida, pensé, al fin le estaba hablando sin mi voz. ¿Dónde estás?, preguntó. No respondí. Por favor, necesito verte. Su súplica sonaba sincera, pero también desesperada. Aún así, algo dentro de mí me decía que todavía no era el momento. Colgué el teléfono sin decir una palabra. Me quedé mirando la pantalla apagada, sintiendo el eco de su voz. No había satisfacción, solo un cansancio profundo. Los hijos no entienden hasta que les toca perder. Y a él le tocaba aprender, aunque doliera. Me recosté en la cama y dejé que el tiempo pasara. Afuera, la tarde caía lenta, pesada, como si el mundo también necesitara descansar. Más tarde, el abogado me llamó para confirmar que la entrega se había completado. Todo quedó limpio, señora Ramírez. Nadie puede reclamar la propiedad. Su tono era tranquilo, casi admirativo. Le agradecí con un simple gracias. Al colgar, me invadió un silencio enorme. No era vacío, era plenitud, como si cada humillación se hubiera disuelto en el aire. Pensé en Camila, en su orgullo, en su perfume caro mezclado con lágrimas. Y en Julián, sentado en medio de maletas abiertas, con los recuerdos pesando más que los muebles. A veces el lujo termina siendo una ruina elegante. Esa noche no dormí. Pensaba en todo lo que había pasado y en lo rápido que puede cambiar la vida. Cerré los ojos y recordé el rostro de mi hijo cuando era pequeño. Su risa, su olor, la forma en que me abrazaba después de un día largo. Ese niño aún vivía dentro del hombre que ahora lloraba por teléfono. No lo odiaba, pero tampoco lo excusaba. Los errores se pagan, y a veces la factura llega cuando uno menos la espera. Yo había pagado las mías con lágrimas. Ahora le tocaba a él aprender con las suyas. A la mañana siguiente, caminé hasta la plaza más cercana. Compré flores, no para nadie en especial, solo porque necesitaba belleza. Me senté en una banca y las sostuve un rato, mirando a la gente pasar. Un señor mayor vendía periódicos, una madre apuraba a su hijo, un perro dormía bajo la sombra. La vida seguía, simple y generosa. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que formaba parte del mundo otra vez. No como una sombra, sino como alguien viva, presente. Pensé en escribirle una carta a Julián, pero decidí esperar. A veces, el silencio enseña más que 1000 palabras. Por la tarde, volví al hotel y me duché. El agua tibia me relajó. Frente al espejo, observé mis manos arrugadas, los dedos marcados por los años de trabajo. «Sobreviviste, María», me dije. Y sonreí. No era vanidad, era gratitud. Me vestí con calma y bajé al restaurante. Pedí vino tinto, algo que rara vez hacía. Cada sorbo me supo a victoria silenciosa. Nadie aplaudiría lo que hice, y no hacía falta. La dignidad no necesita testigos. La dignidad se siente en el pecho, en esa respiración tranquila que llega cuando sabes que hiciste lo correcto. Mientras regresaba a mi habitación, pensé en lo que vendría después. No tenía planes, solo intuiciones. Tal vez buscaría un lugar frente al mar, un sitio donde nadie me conociera. Quería coser de nuevo, no por dinero, sino por placer. Convertir la costura en refugio. No necesitaba una cuenta bancaria llena, ni joyas, ni lujos. Lo único que quería era paz. Me recosté en la cama y apagué la lámpara. Afuera, las luces de la ciudad titilaban como promesas distantes. Cerré los ojos y supe que, aunque la historia no había terminado, el orgullo, el de todos, finalmente se había roto. Una mañana, mientras abría el taller, la dueña de la posada me entregó un sobre. «Llegó para usted, sin remitente», dijo con curiosidad. Lo tomé entre mis manos y sentí un escalofrío. No había visto esa caligrafía en años. El corazón me latía despacio, pero firme. Subí a mi habitación y cerré la puerta.
Me senté frente a la ventana y miré el mar antes de abrirlo. La brisa entraba suave, como si también quisiera acompañarme. Rompí el sello con cuidado. Dentro había una carta escrita a mano. 3 hojas, tinta azul. Era de Julián. Leí la primera línea y sentí un nudo en la garganta. Mamá, no sé por dónde empezar. La voz de mi hijo parecía salir del papel. Decía que había comprendido todo, que el silencio fue su castigo y su enseñanza. Hablaba de las noches sin dormir, de la casa vacía, del eco que dejó mi ausencia. Camila se fue, y ahora entiendo lo que vale la paz. Sus palabras eran sinceras, pero cargaban tristeza. No pedía perdón, solo comprensión. Me dolió imaginarlo roto, pero más me dolía pensar que solo el dolor puede abrirle los ojos a quien no escucha. Doblé la carta, la volví a abrir, la leí otra vez. No sabía si llorar o sonreír. El mar golpeaba con fuerza contra las rocas, como si quisiera advertirme que no cayera en la nostalgia. Pensé en responder, pero no lo hice. Algunas heridas no se curan con palabras, sino con distancia. Guardé la carta en una caja de madera donde conservo las cosas que no quiero olvidar. Ahí, junto a mis fotos viejas y un pañuelo bordado, quedó su voz atrapada. No como reproche, sino como recuerdo de lo que el amor mal cuidado puede destruir. Esa noche salí a caminar por la orilla. El cielo estaba lleno de estrellas y el sonido de las olas parecía un susurro de consuelo. Caminé descalza, dejando que el agua tocara mis pies. Pensé en Julián, en la casa, en todo lo que fuimos. Ya no sentía rabia. Lo que quedaba era una especie de ternura triste, una resignación serena. Aprendí que amar también significa soltar, aunque duela. Y soltar no es olvidar, es elegir la paz sobre la culpa. Esa fue la lección que la vida me dio demasiado tarde, pero justo a tiempo para seguir respirando sin miedo. Al volver al taller, encendí una vela y me quedé mirando la llama. El fuego iluminaba las telas y creaba sombras suaves en las paredes. Recordé a mi madre otra vez, diciéndome, el perdón no siempre se da, a veces se vive. Y creo que por fin entendí lo que quería decir. No necesito que Julián me pida perdón para amarlo de nuevo. Tampoco necesito volver a su lado. El amor cambia de forma, se vuelve silencioso, discreto, como el hilo que sostiene un vestido sin que nadie lo vea. Tal vez eso soy ahora, un hilo invisible que aún lo sostiene sin querer. Los días pasaron lentos después de aquella carta. Seguí trabajando, atendiendo a las mujeres del pueblo, cosiendo trajes de baño y vestidos ligeros. Cada puntada me ayudaba a sanar. Una de mis clientas me regaló un perfume sencillo, con aroma a jazmín. Lo usé esa tarde y me hizo sentir viva. Miré mi reflejo en el espejo y reconocí una versión nueva de mí misma. Más fuerte, más serena, más libre. Ya no esperaba llamadas, ni noticias, ni disculpas. Había aprendido a vivir sin respuestas. Porque cuando el alma está en paz, todo lo demás sobra. Esa tarde me senté frente al mar con una taza de té. Saqué la carta de la caja y la leí una última vez. No para revivir el pasado, sino para despedirlo. Le hablé al viento como si él pudiera oírme. Te deseo bien, hijo. Que la vida te devuelva lo que aprendiste a la fuerza. Luego dejé que una ráfaga suave se llevara un pedazo del papel. El mar lo atrapó y se lo llevó consigo. Lo observé desaparecer entre las olas. No sentí pérdida. Sentí descanso. Tal vez el perdón no necesita testigos, solo valentía para dejar ir sin mirar atrás. Cuando el sol empezó a caer, cerré el taller y me recosté en la hamaca. El cielo se pintó de rosa y el olor a sal llenó el aire. Cerré los ojos y sentí una paz que no conocía. La carta había llegado para cerrar un ciclo, no para abrir una herida. En silencio, agradecí por todo, por el dolor, por la lección, por seguir viva. A veces la vida se reconstruye con fragmentos, con gestos simples, con silencios que sanan. El mar seguía rugiendo a lo lejos, y por primera vez en años, entendí que la soledad también puede ser un hogar. ¿Y tú? Si alguien que te lastimó te escribiera después de tanto tiempo, ¿leerías su carta con el corazón abierto o preferirías no saber nada? Era una tarde gris, de esas que huelen a lluvia antes de que caiga la primera gota.
Cerraba el taller cuando escuché un golpe suave en la puerta. Pensé que era algún cliente de último momento, pero al abrirla, el corazón me dio un vuelco. Ahí estaba Camila. No la veía desde hacía meses. Ya no traía joyas, ni maquillaje, ni esa mirada altiva que tanto me hería. Tenía el cabello suelto, los ojos cansados, el rostro de alguien que había dejado de fingir. Por un instante, el pasado se me vino encima. No supe si abrirle el alma o la puerta. Entró sin decir mucho. Se sentó frente al maniquí que usaba para coser vestidos y miró el mar a través de la ventana. No sabía dónde más ir, murmuró. Su voz sonaba diferente, más humana. Le ofrecí té, y aceptó. Mientras el agua hervía, el silencio entre nosotras pesaba. No había odio, pero sí una distancia llena de recuerdos. Camila jugueteaba con la taza, nerviosa. Quería agradecerle por lo que hizo, aunque en ese momento lo odié. La miré con calma. No respondí. A veces, el perdón no necesita palabras, solo presencia. Me contó que Julián había intentado rehacer su vida, pero que nada le salía bien. No deja de hablar de usted, la busca en cada esquina del pasado. Sus ojos se humedecieron. Yo también lo hice, al principio. Quise justificar lo que pasó, pero la verdad, tenía razón. Esa frase me golpeó más fuerte que cualquier disculpa. Yo creía que el respeto era algo que venía con el dinero, y no entendí que era al revés. Sus lágrimas cayeron sin ruido. Yo la observé en silencio. No había resentimiento, solo un cansancio compartido. Ambas sabíamos lo que la soberbia destruye. Camila se levantó y caminó por el pequeño taller. Tocó los rollos de tela, las agujas, la máquina de coser. Aquí huele a paz, dijo con una sonrisa triste. Le respondí que la paz llega cuando uno deja de pelear por tener razón. Ella asintió. Ojalá lo hubiera entendido antes. Se acercó a la ventana y miró el mar, ¿sabe? A veces sueño con esa casa, pero ya no la veo como antes. Solo veo el vacío. Me quedé mirándola. Por primera vez, sentí compasión. No por lo que me hizo, sino por lo que perdió intentando ganar. Antes de irse, se volvió hacia mí. Julián no sabe que vine. Pero creo que si no lo hago ahora, no podré seguir viviendo con esta culpa. Le respondí despacio, la culpa se quita cuando se aprende, no cuando se confiesa. Se quedó quieta, con la mirada baja. Entonces tal vez estoy empezando a aprender. Caminó hacia la puerta, pero antes de salir me tomó la mano. Gracias, por no odiarme. No supe qué decir. La abracé. No como se abraza a una enemiga arrepentida, sino como se abraza a alguien que, sin querer, te enseñó a ser fuerte. Cuando la puerta se cerró, el silencio volvió a llenar el espacio. Me quedé de pie unos minutos, sin moverme, respirando el aire salado que entraba por la ventana. No sentí rencor. Sentí alivio. El pasado ya no dolía. Era como una vieja cicatriz que podía tocar sin miedo. Encendí una vela frente a la imagen de la Virgen y murmuré una oración por ella, por Julián, por mí. A veces la paz no llega con el olvido, sino con la compasión. Y esa tarde, entendí que el perdón verdadero no se da, se vive. Esa noche me costó dormir. Me quedé escuchando la lluvia caer sobre el techo de la posada. Cada gota parecía marcar un recuerdo. Pensé en todo lo que había cambiado desde que salí de aquella casa. Ya no era la mujer que necesitaba que la entendieran. Era alguien que se entendía sola. El silencio, el mar y mi soledad me habían enseñado más que cualquier libro. Cerré los ojos y sonreí. Tal vez Camila y Julián aún tendrían su propio camino hacia la redención. Yo ya había encontrado el mío, y no pensaba perderlo. Al amanecer, el cielo estaba despejado. Fui al taller y abrí las ventanas para dejar entrar el aire fresco. Todo olía a limpio, a vida nueva. Saqué un trozo de tela azul y comencé a coser sin pensar. Las manos se movían solas, guiadas por algo más grande que la costumbre. Tal vez era la esperanza, o el simple hecho de seguir creando. En cada puntada había un pedacito de todo lo vivido. Porque a veces el hilo más fuerte es el que nace del dolor. Y ese día, por primera vez,
sentí que estaba cosiendo no para otros, sino para mí. Había pasado más de un mes desde la visita de Camila. El taller seguía llenándose de risas, encargos y olor a hilo nuevo, pero por dentro yo presentía algo. A veces la calma es solo el respiro antes del destino. Esa mañana, mientras cosía un vestido blanco, escuché que llamaban a la puerta. No levanté la vista enseguida, pero cuando lo hice, el corazón me dio un vuelco. Era Julián. Estaba distinto, más delgado, con la barba crecida y los ojos cansados. No dijo nada. Solo se quedó ahí, de pie, con una mezcla de miedo y esperanza. Lo invité a pasar sin hablar. Se sentó frente a la ventana, la misma donde tantas veces me quedé mirando el mar. Llevaba un ramo de flores sencillas, margaritas, las mismas que me gustaban cuando era joven. No sabía si vendría, pero aquí estoy, murmuró. Su voz temblaba. Me quedé quieta, observándolo. En sus ojos vi al niño que un día me juró que nunca me haría daño. También vi al hombre que lo hizo sin querer. Perdóname, dijo, bajando la cabeza. Pero no me miró. No esperé esa palabra. Pensé que había desaparecido del diccionario de su vida. El silencio entre nosotros era espeso, pero no incómodo. Era el tipo de silencio que se llena de todo lo que no se dice. Me serví té y le ofrecí una taza. Gracias, murmuró. Sus manos temblaban al sostenerla. No supe cómo llegar antes. Todo me pesaba. Le respondí despacio. A veces el camino de vuelta no se mide en kilómetros, sino en humildad. Me miró entonces, con los ojos rojos. He perdido mucho, mamá, pero nada me dolió más que perderte. Esas palabras abrieron una grieta en mí. No de dolor, sino de ternura. Nos quedamos hablando por horas. Me contó que vendió todo lo que quedaba, que se mudó a un pequeño apartamento y que empezó a trabajar en otro banco, con un puesto más simple. Quería volver a empezar, dijo. Había en su voz una sinceridad que ya no recordaba. Me escuchaba sin interrumpir, como si mis palabras fueran necesarias para respirar. Le hablé del mar, del taller, de la paz que había encontrado. Parece que aquí todo se cura, comentó, mirando el horizonte. No todo, respondí, pero lo suficiente para seguir. Y sonreí. Esa sonrisa lo desarmó. En un momento, se levantó y comenzó a recorrer el taller. Pasó los dedos por las telas, por las tijeras, por el hilo enrollado. Nunca entendí cómo hacías esto tantas horas. Ahora lo veo. Aquí hay algo, limpio, honesto. Lo observé y sentí orgullo. No por lo que decía, sino por verlo buscar belleza en lo simple. Se detuvo frente al maniquí y tocó un vestido azul claro. ¿Puedo llevárselo a Camila?, preguntó. Me sorprendió, pero asentí. Claro. Las cosas buenas se comparten, aunque ya no duelan igual. Y él sonrió, apenas, con esa nostalgia que solo deja la madurez. Antes de irse, se acercó despacio. No espero que me perdones, pero quiero que sepas que aprendí. Le respondí con calma. El perdón no se pide, se demuestra. Y tú ya empezaste. Me abrazó entonces, como si temiera que desapareciera si me soltaba. Su cuerpo temblaba, y por un instante volví a sentirlo como cuando era niño. No lloré. Solo cerré los ojos y dejé que ese abrazo terminara de coser las heridas que nos quedaban. Te extrañé, mamá, susurró. Yo también, hijo. 2 palabras que bastaron para cerrar años de distancia. Cuando se fue, el silencio quedó flotando, pero ya no era pesado. Era suave, cálido, casi familiar. Miré las flores sobre la mesa y me acerqué para olerlas. Olían a reconciliación. El mar rugía afuera, como si aplaudiera. Me senté frente a la máquina de coser y volví a trabajar. No por necesidad, sino por costumbre. El hilo corría firme, parejo. Cada puntada era una respiración nueva. Y entendí que a veces las madres también necesitamos aprender a regresar, no a los lugares, sino a los sentimientos que creímos perdidos. Esa noche, mientras el cielo se teñía de naranja, encendí una vela por él. No para pedirle nada a Dios, sino para agradecer. La vida, con toda su crueldad, me había devuelto a mi hijo. No igual,
pero sí real. Ya no éramos madre e hijo rotos, éramos dos almas aprendiendo a vivir con cicatrices. Afuera, el mar seguía rugiendo. Y en ese sonido entendí que el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra la forma de volver, aunque se haya perdido 1000 veces antes. El día siguiente amaneció con el cielo despejado y el olor a mar colándose por las ventanas del taller. Me levanté temprano, preparé café y abrí las puertas para dejar entrar la brisa. No esperaba a nadie, pero sentía algo distinto en el aire. A media mañana, escuché pasos acercándose por el pasillo. Era Julián. Venía con una camisa sencilla, sin corbata, sin ese aire de superioridad que antes lo acompañaba. Sonrió con timidez. Pensé que tal vez podríamos desayunar juntos. Le respondí con una sonrisa pequeña. Claro, hijo, el café siempre sabe mejor compartido. Nos sentamos en la terraza frente al mar. El sonido de las olas llenaba los silencios que antes pesaban. Hablamos de cosas simples, del clima, de la comida del pueblo, de cómo la gente vive sin prisa. En sus palabras había algo nuevo, una calma que no conocía. Me contó que empezó a trabajar con personas mayores, ayudándoles a organizar sus finanzas. Quería devolver un poco de lo que me diste, dijo. Lo escuché con el corazón apretado. No era solo un hijo hablando, era un hombre aprendiendo a amar desde la humildad. Y eso, más que su perdón, fue mi consuelo. Después caminamos por la orilla. El sol brillaba sobre el agua, y el viento movía las gaviotas como si bailaran. Julián se detuvo a mirar el horizonte. Nunca me detuve a ver el mar con calma, dijo, casi para sí mismo. Siempre estuve corriendo detrás de algo. Así es como uno se pierde, respondí. Él asintió, con esa mirada de quien por fin entiende. Me tomó de la mano, despacio, con respeto. Gracias por esperarme, susurró. No te esperé, contesté. Aprendí a vivir sin ti, y eso me enseñó a quererte mejor. Su sonrisa fue el cierre de una herida antigua. Esa tarde comimos en un pequeño restaurante del malecón. No había manteles de lino ni copas de cristal, solo platos sencillos y música de fondo. Julián reía con naturalidad, como hacía años no lo hacía. Me habló de sus errores sin justificar nada. Camila se fue para siempre, dijo con un dejo de tristeza. Creo que tenía que pasar. A veces las pérdidas son las maestras más crueles, respondí. Él suspiró, mirando el mar y las más sabias, añadió. No había rencor en su voz, solo aceptación. Y en ese instante entendí que ambos habíamos vuelto a empezar. De regreso al taller, me ayudó a mover unas cajas y a colgar telas nuevas. Lo observaba mientras trabajaba, torpe pero dispuesto. Me recordó a su padre cuando intentaba arreglar algo en casa y terminaba pidiendo ayuda. Eres igual a él, le dije. Julián se detuvo, me miró y sonrió. Ojalá pudiera recordarlo más. Le acaricié el rostro. No hace falta. Todo lo bueno que tenía está en ti, aunque te haya costado verlo. Se quedó quieto, con los ojos brillando. No merezco tanto, mamá. Nadie merece el amor, hijo. Solo se agradece, le respondí. El atardecer cayó con suavidad. Desde la puerta del taller vimos el cielo encenderse en tonos rosados y dorados. Julián se recargó en la baranda, en silencio. ¿Sabes? Nunca pensé que la paz tuviera sonido, dijo. Tiene uno, respondí, sonriendo. Es el del mar cuando ya no duele. Nos quedamos así, sin hablar, escuchando el viento. No hacía falta más. Habíamos dicho todo lo necesario sin usar demasiadas palabras. Era como si el tiempo se hubiera detenido solo para darnos ese instante de reparación. Esa noche cenamos juntos en la terraza. Encendí unas velas y serví sopa caliente. Julián me ayudó a lavar los platos después. En el reflejo de la ventana, vi su rostro tranquilo, diferente. Pensé en todo lo que habíamos pasado, en el largo camino que nos trajo hasta allí. El silencio que antes nos separaba ahora nos unía. Cuando terminamos, me abrazó fuerte. Te quiero, mamá. Y yo a ti, hijo. 2 frases sencillas, pero suficientes para reconciliar una vida entera. Nos quedamos así, bajo la luz tenue, sin promesas,
sin culpas, solo con amor. Esa noche, al acostarme, pensé que tal vez no todos los finales necesitan grandeza. Algunos solo piden calma. Julián ya no era el hijo perdido, ni yo la madre herida. Éramos dos almas reconciliadas con el tiempo. Afuera, el mar seguía su vaivén, eterno y sabio. Cerré los ojos y sonreí. Tal vez la vida se trata justo de eso, perderse para volver distintos. Y supe, con una certeza serena, que el amor verdadero siempre vuelve, aunque llegue tarde, aunque venga cansado, aunque ya no se parezca al principio. El amanecer llegó suave, con ese tono dorado que anuncia días nuevos. Desperté antes que el sol y encontré a Julián sentado en la terraza, mirando el mar. Tenía una taza de café en las manos y una expresión tranquila. No dormí mucho, dijo. No por tristeza, sino porque siento que mi vida apenas empieza. Me acerqué y me senté junto a él. El silencio era cómodo. En el horizonte, el mar se extendía como una promesa. Pensé en todas las veces que creí que ya no había segundas oportunidades. Y ahí estábamos, respirando una, sin buscarla. Durante el desayuno, Julián me habló de un plan. He pensado en quedarme aquí contigo, dijo, casi con timidez. Lo miré sorprendida. Podría ayudarte con el taller, y quizás abrir algo pequeño, un lugar donde la gente venga no solo por ropa, sino por historias. Sonreí. Esa idea tenía algo de magia. Siempre había soñado con un espacio donde el trabajo y la vida se mezclaran sin prisa. Podríamos hacerlo juntos, le respondí. Y así, sin grandes discursos, sin promesas, comenzamos a construir algo que no sabíamos cuánto nos cambiaría. Los días siguientes fueron de trabajo y risas. Julián aprendía rápido, aunque no tanto como creía. Se pinchaba con las agujas, confundía las medidas, y cada error terminaba en carcajadas. La gente del pueblo lo aceptó pronto. Decían que tenía buenas manos y un corazón noble. A veces lo observaba desde la puerta del taller, acomodando telas o atendiendo clientes, y me sorprendía lo diferente que era verlo así, sin trajes caros, sin relojes, sin pretensiones. Solo un hombre sencillo, feliz con su presente. Era como si el mar lo hubiera limpiado por dentro. Una tarde, mientras cosíamos juntos, Julián levantó la vista y dijo: «Nunca te agradecí por haberme dejado caer». Lo miré sin entender. Si no lo hubieras hecho, nunca habría aprendido a levantarme. Esa frase me atravesó. No respondí. Solo lo observé, sabiendo que ya no necesitaba mis explicaciones. A veces, las lecciones más duras no caben en palabras. El sonido de la máquina de coser llenó el espacio. El hilo corría constante, firme, como si también tejiera nuestra reconciliación. En cada prenda terminada, quedaba un poco de todo lo que habíamos remendado sin darnos cuenta. El taller comenzó a prosperar. Gente de otras ciudades llegaba atraída por la historia que corría de boca en boca, la de una madre y un hijo que cosían paz entre costuras. Algunos clientes dejaban propinas generosas, otros cartas de agradecimiento. Pero lo más valioso era la sensación de hogar. Por las tardes, cerrábamos temprano y caminábamos por la playa. A veces hablábamos, a veces no. El silencio ya no era distancia, era descanso. En cada puesta de sol sentíamos que la vida, con todo su peso, finalmente se había equilibrado. Con el tiempo, Julián abrió una pequeña cuenta bancaria para el taller. Nada grande, solo lo necesario para no depender de nadie, me dijo. Lo observé firmar los papeles y sonreí. Aquella cuenta, tan simple, representaba lo que realmente habíamos ganado: confianza. Ya no había secretos, ni poder, ni control. Solo equilibrio. Él me pidió que la cuenta fuera conjunta, y acepté. Era su forma de decirme confío en ti, y la mía de responderle ya no tengo miedo. Por primera vez, el dinero dejó de ser una herida y se volvió herramienta. Una noche celebramos el primer aniversario del taller. Invitamos a los vecinos, decoramos con luces pequeñas y preparamos empanadas y vino barato. No era una fiesta elegante, pero fue sincera. Entre risas, Julián se levantó y brindó. Por las segundas oportunidades, dijo, alzando su copa. Todos aplaudieron. Lo miré y sentí los ojos húmedos.
Nunca imaginé que volvería a escuchar su voz diciendo algo tan limpio. El orgullo, el rencor, la distancia, todo había quedado atrás. Lo que nos unía ahora era algo más simple y eterno, el amor que aprende de sus errores. Cuando todos se fueron, apagamos las luces y nos sentamos frente al mar. El viento traía olor a sal y a promesa. Julián me tomó la mano. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por volver, respondí. Nos quedamos ahí, escuchando las olas romper suavemente contra la orilla. Pensé en todo lo que habíamos vivido y comprendí que la verdadera redención no llega con arrepentimientos, sino con acción. Y esa noche, bajo el cielo inmenso, supe que ya no éramos dos almas heridas, sino una historia que, contra todo pronóstico, había sabido remendarse con amor. Hoy el amanecer me encontró despierta. No porque algo me preocupe, sino porque el cuerpo, con los años, aprende a despertarse antes que la vida. Desde mi ventana veo cómo el mar se enciende con el primer sol. Su luz se filtra por las cortinas del taller y acaricia las telas colgadas. El sonido de las olas se mezcla con el golpeteo del viento en las ventanas grandes. A veces pienso que este lugar fue siempre mi destino, que cada herida, cada error, me trajo hasta aquí. No busqué la paz. Ella me encontró cuando dejé de huir. Julián aún duerme. Escucho su respiración pausada desde el cuarto contiguo. A veces lo veo trabajar, ayudar a los clientes, reír sin culpa, y me parece increíble pensar que aquel muchacho perdido sea el mismo que un día me gritó con rabia. Pero la vida, cuando quiere enseñar, no grita, susurra. Y nosotros aprendimos a escuchar. El taller está lleno de colores, de telas nuevas y de historias que cosimos juntos. Ya no vivimos del lujo ni de las apariencias. Vivimos del respeto, ese que se gana con actos, no con palabras. Y eso, ahora lo sé, es riqueza verdadera. Por las mañanas salimos a caminar por la playa. Él me toma del brazo y hablamos de cosas simples, del clima, de los clientes, de la receta de pan que quiero probar. A veces no decimos nada, solo caminamos. En esos silencios encuentro lo que tanto busqué, la certeza de estar viva sin depender de nadie. No soy la madre mártir que lo perdonó todo, ni la mujer herida que se fue llorando. Soy una mujer en paz con su historia, que aprendió a quedarse con lo que vale la pena. Y eso, en este mundo tan lleno de ruido, es casi un milagro. El mar, que antes me parecía un testigo lejano, ahora se ha vuelto confidente. Le hablo cada tarde. Le cuento mis miedos, mis recuerdos, mis pequeñas alegrías. En su movimiento constante encuentro respuestas. A veces pienso que cada ola trae algo de lo que he perdido, una voz, un abrazo, un pedazo de mi juventud. Pero ya no me duele. He aprendido a mirar el pasado sin resentimiento. Lo que fui me trajo hasta lo que soy. Y lo que soy me basta. Porque no hay final triste cuando uno logra vivir con dignidad. El taller sigue siendo nuestro refugio. La gente del pueblo nos visita, no solo para comprar ropa, sino para escuchar. Muchos llegan con historias parecidas, madres cansadas, hijos arrepentidos, vidas que buscan un segundo comienzo. Julián los escucha con paciencia, y yo los abrazo sin juicio. La vida no se repara con hilos, suelo decirles, pero coser ayuda a que duela menos. A veces me quedo observando a mi hijo mientras ríe con ellos, y pienso que su redención no fue un milagro, sino una costura paciente que hicimos día tras día, con manos cansadas pero firmes. Una tarde, al cerrar el taller, Julián me dijo algo que nunca olvidaré. Mamá, creo que ya entiendo por qué me enseñaste a guardar silencio cuando todo dolía. Lo miré y sonreí. Porque el ruido no cura, hijo, solo confunde. Caminamos juntos hasta la orilla. El cielo estaba dorado, y el agua tibia rozaba nuestros pies. ¿Y ahora qué sigue?, preguntó. Seguir viviendo, respondí. Sin miedo, sin rencor, con respeto. Él asintió, y en su mirada vi gratitud. La vida no le quitó nada que no pudiera devolverle mejor. Esa noche escribí una carta, no para enviarla, sino para dejarla entre mis cosas. Era breve. Si algún día alguien pregunta por mí, dile que fui feliz con lo poco, porque lo poco era mío. Que el mar me enseñó a callar sin tristeza y a perdonar sin olvido. La doblé y la guardé en mi caja de madera,
junto a la primera carta de Julián y a una foto vieja donde aún éramos 3. No sentí nostalgia. Sentí completitud. Entendí que la verdadera fortaleza no está en resistir, sino en saber soltar a tiempo. El sol se oculta detrás del mar. Julián enciende una lámpara y el taller se ilumina con una luz cálida. Me siento frente a la ventana, con una taza de té entre las manos. El viento trae olor a sal y a promesa. Pienso en todo lo que fui, en todo lo que perdí y en todo lo que gané al perder. Y sonrío. Porque el respeto no se hereda, se aprende. Y el silencio de una madre puede ser la lección más fuerte del mundo.